Bienvenidos a esta nueva clase de microbiología donde hablaremos acerca de otra micobacteria, en este caso Mycobacterium lepra. Como ya les he comentado, esta es una micobacteria, lo que quiere decir que va a tener una pared celular que también va a tener ácidos micólicos que le van a conferir ácido alcohol resistencia, al igual que resistencia a muchos antibióticos, detergentes, etc. Es una bacteria bastante resistente. Sin embargo, esta bacteria se diferencia en muchas cosas de Mycobacterium tuberculosis, pero una de las diferencias es que ella ha tenido una evolución muy particular que se conoce como evolución reductiva, en la cual Mycobacterium lepra ha ido perdiendo elementos, genes, que tenían que ver con procesos metabólicos. Entonces, al ir perdiendo esta gran cantidad de genes y al ser reemplazados por pseudogenes, esto ha hecho que Mycobacterium lepra se transforme en un organismo intracelular obligado, es decir, necesita de forma obligatoria estar dentro de la célula del hospedero para poder crecer y para poder replicarse. Esto también ha hecho que tenga un crecimiento muy lento con un tiempo de generación de decenas de días. Esto no es como con Mycobacterium tuberculosis, que el tiempo de generación era de 18 a 24, no, aquí estamos hablando de varios días para que la bacteria se pueda replicar. Por eso a veces es tan complicado poder evidenciar la bacteria en una biopsia de lesión, porque a veces son muy poquitas bacterias y es complicado. Además, Mycobacterium lepra se encuentra obviamente en el ser humano, pero también se encuentra en otros animales. Uno de los más notorios es el armadillo de 9 bandas, pero también lo podemos localizar en otros primates, en chimpancés, en macacos. No se puede cultivar, como ya les dije, como es intracelular obligatorio, no se puede cultivar en medios artificiales. Ya les había comentado pues que es un bacilo ácido alcohol resistente gracias a su capa de ácidos micólicos en su pared celular. Y algo importante es que ella suele crecer en temperaturas de entre 27 a 33 grados, es decir, relativamente frío, lo que explica que esta bacteria tenga predilección por las zonas que son un poco más frías del cuerpo, ¿sí? Como digamos, el tracto respiratorio superior, ¿ok? Como la piel. Son zonas relativamente más frías que el interior del organismo, como las vísceras, por ejemplo, que tienen una temperatura un poquito mayor. ¿Por qué estamos hablando de lepra? Bueno, porque aunque es una enfermedad milenaria bíblica, aún se ven casos, aún se ven muchos casos. Por ejemplo, en el 2019 se reportaron cerca de 200.000 casos nuevos de lepra, 14.000 de ellos en niños menores de 14 años, aproximadamente 10.000 de estos generaban una discapacidad grado 2 cuando se diagnosticaban. Ya veremos que la lepra es una enfermedad que puede generar desfiguración e incapacidad. Es una enfermedad que suele ser más común en hombres que en mujeres. El ratio es aproximadamente 1.5 a 1 entre hombres y mujeres. Y hay una gran cantidad de casos en países como India, Indonesia, Nepal, Bangladesh y también en Latinoamérica. Hay focos bastante grandes de Mycobacterium lepra en Brasil. En Venezuela también hay alguno que otro, pero no se cuentan con cifras actualizadas. Y suele ser una bacteria o una enfermedad, en el caso de la lepra, que es más común, ¿sí? Y es más prolífica en países que tienen bajos recursos y que tienen limitado acceso a medicina digamos, de calidad, en términos generales. Una cosa importante, a la lepra también se le conoce con otro nombre, que es la enfermedad de Hansen, de manera que si ustedes escuchan en algún lado que hablan de enfermedad de Hansen, pues es básicamente la lepra, solamente que a veces se utiliza ese nombre para evitar hacer iatrolalia. ¿Cuáles son los factores de riesgo para contraer lepra? El primero es el contacto directo, es decir, estamos hablando de una persona que pase
una gran cantidad de tiempo con una persona enferma de lepra. Y no cualquier tipo de lepra, sobre todo lepra lepromatosa, ya veremos lo que es eso. Personas que pasen horas, hablo de más de 20 horas a la semana con un paciente que tenga lepra, pues son personas que están en riesgo de padecer la enfermedad. Si una persona está expuesta a armadillos, por ejemplo, un veterinario, por ejemplo, que trabaje en el campo con armadillos, tiene riesgo de tener lepra. La lepra suele tener una distribución bimodal en donde los adultos mayores son los que tienen un mayor riesgo, pero también los niños pequeños suelen tener un mayor riesgo que digamos que los adultos jóvenes o la franja media. Suele estar distribuido más hacia los extremos de la vida. Hay influencias genéticas en donde puede haber deficiencias inmunológicas que pueden condicionar a la proliferación de Mycobacterium lepra y a la aparición de tipos de lepra o de fenotipos de lepra que son más difíciles de tratar, y también la inmunosupresión, importantísimo. Una persona que tenga una inmunodeficiencia primaria o que tenga VIH-Sida o un paciente oncológico, son personas que tienen una mayor predisposición. Entonces, ¿cómo ocurre el mecanismo de infección? Bueno, aún no se sabe exactamente cómo ocurre la transmisión, pero se cree que ocurre por medio respiratorio, ¿sí? Porque recordemos que a Mycobacterium lepra le gustan las zonas frías, en este caso, por ejemplo, el tracto respiratorio superior. Entonces, a través de gotas respiratorias, se cree que se transmite el agente. Además de que también puede ocurrir que una persona enferma libere los bacilos y estos puedan introducirse a través de una solución de continuidad de la piel, es decir, a través de una lesión cutánea. Puede ser que también ocurra. Aún no se conoce, no se sabe al 100%. Otra cosa importante en cuanto a la distribución en el ambiente es que se ha visto que Mycobacterium lepra puede tener viabilidad después de ser ingerido por amebas que luego pueden ser adquiridas o ingeridas por el ser humano o por otro animal. Y también las garrapatas, incluso. Se ha visto que dentro de garrapatas hay viabilidad de Mycobacterium lepra. Y esto puede servir, aunque no se sabe a ciencia cierta todavía, puede servir como un mecanismo de transmisión indirecta, ¿no? Que en este caso a través de las garrapatas. Ok, entonces vamos a hablar un poquito acerca de la patogenia de la lepra. Primero tenemos que comprender que la lepra existe en un espectro, ¿sí? No es una única enfermedad que inequívocamente yo puedo decir esto es lepra y solamente la lepra da de esta forma. No, es un espectro en donde, dependiendo del tipo de lesión y de la cantidad de bacilos que podamos encontrar, vamos a catalogarlas de una forma o de otra. Hay dos clasificaciones. La primera que vamos a ver es la de Ridley-Joplin y se basa principalmente en las características de las lesiones. Entonces, tenemos un espectro, ¿sí? Por un lado, en uno digamos, de los extremos, tenemos a la lepra tuberculoide y por otro lado tenemos a la lepra lepromatosa. Son los dos extremos. Y en el medio hay, digamos, una serie de fases intermedias. Como ya lo veremos a continuación, la lepra tuberculoide está mayormente relacionada con una respuesta inmunológica robusta de tipo TH1 contra el bacilo, ¿ok? Y se asocia a una menor cantidad de bacilos en las lesiones. Mientras que la lepromatosa, ya la veremos a continuación, se asocia a una respuesta predominantemente TH2 con una respuesta inmunológica TH1 más débil y una inmunidad humoral mayor, pero que no es suficiente para controlar la infección y por lo tanto vamos a ver una mayor cantidad de bacilos y unas lesiones mucho más pintorescas, mucho más graves. Ok, entonces tenemos en primera instancia, como le dije, la lepra tuberculoide.
Cuando hablamos de lepra tuberculoide nos referimos a la aparición de una o dos lesiones que van a ser máculas, ¿sí? Van a ser máculas grandes, van a tener hipopigmentación, ¿ok? O incluso pueden ser eritematosas y van a ser anestésicas, es decir, uno cuando explora este tipo de lesiones, ¿okay? Toca estas lesiones y el paciente no va a sentir absolutamente nada o muy poco. Eso es una de las características que nos tiene que llamar la atención si estamos evaluando a un paciente, vemos una lesión que de buenas a primeras no podremos, no sabríamos, ¿no? Que si es lepra o no, pero el dato de que son anestésicas nos dice muchísimo de que probablemente eso se deba a una lepra, en este caso si hay pocas lesiones, a una lepra tuberculoide. Ahora nos movemos un poquito más hacia el otro extremo. Tenemos una lepra tuberculoide borderline, ¿ok? En este caso ya nos estamos moviendo desde el extremo tuberculoide hacia el otro extremo que es el lepromatoso. Entonces en este caso tenemos lesiones que tienen una forma como de diana, ¿sí? Porque tienen una parte, digamos, hipopigmentada, ¿sí? Y pueden tener una parte externa un poco más pigmentada. Por eso son como de diana. Son más numerosas que la lepra tuberculoide. Podemos tener 5, 10, y eso es lo que los va a distinguir, el número, ¿ok? El número. Y importante, generalmente están en un solo lado del cuerpo. Aunque en esta foto aparezca que están en ambos lados, generalmente suele estar en un solo lado del cuerpo. Ahora, nos movemos un poquito más para allá. Tenemos la lepra mid borderline o también llamada borderline. En este caso tenemos lesiones que las llaman agujereadas o también lesiones en queso suizo. ¿Ok? Entonces tenemos unas lesiones donde se ve como un área central y luego la parte externa como indurada, levantada y tiene forma de queso suizo. Y a menudo son anestésicas o hipoestésicas. Ahora me sigo moviendo hacia la lepromatosa y tengo la lepra lepromatosa borderline. Entonces aquí voy a tener máculas, ¿sí? Pero también puedo tener pápulas y nódulos. Es decir, aquí ya estoy teniendo lesiones que son sobreelevadas, ¿sí? Y se van a distribuir simétricamente. Las voy a tener en ambos lados del cuerpo. Vean acá todas estas lesiones, ¿ok? Podemos tener piel normal entre lesión y lesión. Pero los márgenes suelen ser difusos. Y luego tenemos la lepra lepromatosa, que es el otro extremo. Entonces, en la lepra lepromatosa, como les dije, tenemos una inmunidad principalmente humoral, con una respuesta inmune celular débil, una respuesta TH2, y aquí digamos que el sistema inmunológico no es suficientemente fuerte como para combatir la infección y la proliferación de la bacteria. Y ella está, digamos, a sus anchas. Entonces aquí es donde podemos ver las lesiones y los cambios más evidentes. Entonces aquí podemos ver máculas, pápulas, nódulos generalizados, pueden centrarse a nivel de la cara, pero también pueden estar en cualquier parte del cuerpo, son desfigurantes. Donde van a crecer estas lesiones se va a perder el vello corporal, se genera pérdida de la cola de las cejas, se pierden las pestañas, podemos tener engrosamiento del lóbulo de la oreja, ¿ok? Podemos tener pérdida del cartílago nasal, podemos tener lo que se llama una nariz en forma de silla de montar. Y podemos tener también alteraciones a nivel ocular, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Mycobacterium lepra, como veremos un poquito más adelante, su trofismo, es decir, la célula donde ella va a ir predominantemente, son las células de Schwann, que recuerden, son las células que van a producir la mielina en el sistema nervioso periférico. Entonces ella va a atacar los nervios y es por esto que se forma la hipoestesia o la anestesia, la pérdida de la sensibilidad. Es por eso, porque a ella le encantan los nervios. Entonces, si Mycobacterium lepra ataca los nervios,
que van a inervar a, por ejemplo, el párpado superior, o sea, por ejemplo, el músculo elevador del párpado superior, que está dado la inervación por el tercer nervio craneal, o el orbicular de los párpados, que es dado por el séptimo nervio craneal. Si hay afectación de esos nervios, podemos tener lo que se conoce como un lagoftalmos, que es básicamente que la persona no puede tener un cierre, una oclusión palpebral efectiva. Entonces la persona no va a poder cerrar el ojo, no va a poder cerrar los párpados, y eso va a hacer que se produzca, por ejemplo, una disminución de la lubricación a nivel de la córnea, ¿sí? Lo cual puede generar abrasiones y posteriormente úlceras. Entonces, si tenemos un paciente que tiene lepra, lepromatosa, importante siempre revisar siempre revisar a nivel de la córnea para ver si hay alguna lesión. Ok, importantísimo. Entonces podemos tener ese tipo de lesiones de nuevo desfigurantes. Y luego tenemos la lepra o la enfermedad indeterminada, que en este caso es cuando aparece una lesión, que vemos una mácula, vemos pues que es bastante pequeña, puede ser hipopigmentada, eritematosa y tiene sensibilidad disminuida. No es que tenga anestesia, sino que tiene sensibilidad disminuida. Y está en ese punto en donde, dependiendo de la respuesta que se genera en el cuerpo, puede ir hacia lepra tuberculoide, lepra lepromatosa o alguno dentro de ese espectro que les acabo de comentar. Esa es la clasificación, digamos, en base a la clínica, ¿ok? La de Riley-Joplin. Pero la clasificación de la OMS habla acerca de la cantidad de lesiones y de la cantidad de bacilos. Y listo. De esa manera vamos a tener una lepra paucibacilar, que son entre 5 o menos lesiones, y donde no se pueden detectar bacilos. Esto cubriría básicamente la lepra tuberculoide y la lepra tuberculoide borderline. Y luego tenemos la lepra multibacilar, que es aquella donde hay 6 o más lesiones. Y podemos ver bacilos ácido alcohol resistentes en el frotis, en la biopsia. Eso cubriría desde la mid borderline en adelante. Entonces, como les dije, Mycobacterium lepra tiene predominancia, afinidad, tropismo por las células nerviosas periféricas, sobre todo a las células de Schwann. Entonces, si yo ataco a las células de Schwann, esto va a generar desmielinización de esos filetes nerviosos. Voy a tener una pérdida o un daño de la conducción axonal. Entonces ya no se van a poder llevar señales de tacto, de dolor, de vibración, no se van a poder llevar a través de estos filetes nerviosos y por lo tanto la persona va a tener hipoestesia o anestesia. Por lo tanto, también es muy común observar, por ejemplo, si hay afectación del nervio mediano y el nervio cubital, ¿okay? A nivel del antebrazo, yo puedo ver un signo que es la mano en garra, la pueden buscar, ¿sí? Si, por ejemplo, tengo afectación del nervio peroneo común, ¿sí? Puedo tener lo que se conoce como el pie caído, ¿ok? Si tengo afectación de, por ejemplo, el nervio tibial posterior, ¿ok? Puedo tener el pie en garra. Entonces, dependiendo de donde ocurra la lesión, puedo tener pérdida tanto sensitiva, incluso motora. Pero lo que predomina es la sensitiva. La persona, por ejemplo, puede llegar y puede tener una cortada, una laceración o una quemadura y ni siquiera se dé cuenta. ¿Por qué? Porque perdió la sensibilidad. Entonces, algo que quiero que les quede claro es el tema de las respuestas inmunes en la lepra lepromatosa y la lepra tuberculoide. Cuando hablamos de tuberculoide, hay una respuesta TH1, una respuesta de tipo celular muy intensa y hay producción de interferón gamma e interleuquina 12. Inmunidad mediada por células. En este caso, los macrófagos desencadenan una gran respuesta inflamatoria y se mantiene al bacilo a raya. Es por esto que pueden ver que las lesiones en la lepra tuberculoide son simplemente máculas.
En cambio, en la lepromatosa tenemos una respuesta TH2, la respuesta es predominantemente humoral, la respuesta mediada por células está disminuida y en este caso pues tenemos liberación de interleuquina 4, 5, 13. Y vamos a tener básicamente macrófagos espumosos que van a estar muy infiltrados, porque aquí va a haber una gran cantidad de bacilos porque el sistema inmune no va a poder contrarrestarlos. ¿Cómo vamos a diagnosticar la lepra? Mira, tenemos que utilizar para el diagnóstico definitivo una biopsia de la lesión, ¿ok? Una biopsia de espesor completo del margen de la lesión, ¿ok? De la lesión más activa. Y también esto nos va a permitir no solamente ver la cantidad de bacilos, sino también la infiltración de los nervios, ¿ok? Porque ¿qué sucede? Normalmente nosotros obviamente vamos a ver el bacilo en la lesión cutánea, pero también en los nervios adyacentes, en los nervios que están recogiendo toda esa información de esa parte de la piel, de esa zona de la piel. Entonces podemos utilizar técnicas de tinción para bacilos ácido alcohol resistentes y podemos ver en este caso una grandísima cantidad de bacilos. Aquí los podemos ver. En este caso sería una muestra, por supuesto, de lepromatosa. También podemos realizar pruebas de reacción de cadena de polimerasa. En este caso estaríamos realizando pues, pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, las cuales tienen una sensibilidad y una especificidad de 90 al 100% respectivamente. Importante, una cosa que no les había comentado. Así como hay un complejo Mycobacterium tuberculosis que tiene Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum, también tenemos un complejo Mycobacterium lepra que tiene a la bacteria Mycobacterium lepra y también la bacteria Mycobacterium lepromatosis, que está más asociada con lepra lepromatosa diseminada. Podemos realizar pruebas serológicas, pero realmente no se utilizan por la falta de sensibilidad. Y tenemos una prueba de intradermorreacción, que es la lepromina, que realmente no se utiliza tanto, sobre todo en países desarrollados, porque su positividad no nos habla de que haya una infección, porque tú pudiste haber sido expuesto a Mycobacterium lepra en el pasado y pudiste generar una respuesta inmune y simplemente pues tu organismo la destruyó a la bacteria y listo, ¿ok? Y negativo, pues si ya tienes una respuesta pobre, si por ejemplo tienes lepra lepromatosa, tienes una respuesta pobre a Mycobacterium lepra, puede ser que la intradermorreacción salga negativa e igualmente tengas una lepra lepromatosa, ¿okay? En este caso predominaría pues buscar esa biopsia de lesión o incluso la clínica te lo podía dar. Como pueden ver, por ningún lado hablamos de cultivo, porque no se puede cultivar esto en medios pues, artificiales. O sea, incluso se habla en la literatura de un seno diagnóstico donde se puede, pues, digamos, cultivar en un ser vivo, pero realmente eso es algo que no se utiliza. Por ejemplo, cultivarlo en un armadillo, pero eso no se utiliza de rutina ni mucho menos, es algo más experimental. ¿Cuál es la prevención? Importantísimo, el manejo de los casos activos, tratamiento a esos casos activos, no solamente para evitar la diseminación, sino también para prevenir la aparición de lesiones que puedan desfigurar, lesiones que puedan causar discapacidad, etcétera, ¿ok? Importante, los contactos en el hogar deben ser evaluados anualmente para tratar de buscar alguna evidencia de la enfermedad. Si no hay evidencia, pues perfecto, ¿ok? Y si hay, pues se tratan de forma precoz. Existe, por ejemplo, también la profilaxis para los contactos cercanos. Cuando hablamos de un contacto cercano, referimos a una persona que esté por lo menos 20 horas a la semana con un paciente que tenga lepra lepromatosa o que esté dentro del espectro.
20 horas a la semana, por lo menos 3 meses al año. Si esa persona tiene más de 10 años, se puede utilizar una profilaxis con rifampicina post-exposición. Pero si tiene menos de 10 años, se monitorea clínicamente. Y también se puede utilizar a la BCG, el bacilo de Calmette-Guerin, que tiene una protección de aproximadamente 30-50%. Si se coloca 2 veces, incluso la protección puede subir. Y luego vamos a terminar con las micobacterias no tuberculosas. En este caso, estamos hablando de cualquier micobacteria que no esté dentro del complejo Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium lepra. Es decir, no estamos hablando ni de Mycobacterium tuberculosis como tal, ni Mycobacterium bovis, ni Canetti, ni lepra. Estamos hablando de otras completamente distintas. Estas micobacterias tienen la particularidad de que son ubicuas, es decir, están en casi cualquier lado. Pueden estar, por ejemplo, en el aire, en el suelo, en el agua, en el polvo, en las plantas, ¿okay? En animales e incluso en productos alimenticios. Pueden estar en casi cualquier lado. Por supuesto, van a tener su capa de ácidos micólicos rodeando a su pared celular. Esto pues le va a facilitar la adhesión a superficies que sean rugosas y les ofrece resistencia a antibióticos y detergentes. Y además ayuda a su supervivencia en condiciones bajas de oxígeno y carbono. O sea que son bacterias extremadamente resilientes. También importante, a diferencia de Mycobacterium tuberculosis, con estas micobacterias no se ha descrito infección latente. Es decir, no es como si tú tengas una de estas micobacterias por 20 años y luego se activa. No, generalmente entra en tu organismo y en poco tiempo va a generarle problema. ¿Cómo se clasifican? Esto es importantísimo. Nosotros la vamos a clasificar dependiendo de si son de crecimiento lento, es decir, que para su cultivo va a necesitar mayor o igual a 7 días, y de crecimiento rápido, que para su cultivo va a necesitar menos de 7 días. Dentro de las de crecimiento lento tenemos las que son fotocromógenas, es decir, cuando son expuestas a la luz van a producir pigmento. Entre estas tenemos Mycobacterium kansasi y Marinum. Luego tenemos las escotocromógenas, que van a producir pigmento, pero cuando están en la oscuridad. En este caso tenemos a Mycobacterium scrofulaceum. Y luego tenemos las no cromógenas, que es decir, no van a producir ningún pigmento ni cuando son expuestas a la luz ni cuando están en la oscuridad. Aquí tenemos las que son del complejo Avium, por ejemplo, Mycobacterium avium, intracelulari, Quimera, Mycobacterium ulcerans, Chenopi, Simie, Malmoense, son muchísimas. O sea, realmente lo que me interesa es que sepan un ejemplo de cada una. Importante, por lo menos que recuerden un ejemplo de cada una y que recuerden cómo se clasifican. Luego tenemos las de crecimiento rápido, que tenemos Mycobacterium abscessus, que es un complejo que va a tener luego una especie que luego va a tener subespecies como la subespecie abscessus, boleti, massiliensis. Luego tenemos Mycobacterium fortuitum y chelonae o chelonae. Esto es simplemente para que lo tengan de referencia, no quiero que lo recuerden porque realmente no es tan relevante. Lo que quiero que sepan es que vean que estas micobacterias pueden estar en cualquier lado, en ríos, en arroyos, en estanques, es decir, en agua natural, pero también puede estar en agua que ha sido cuyo movimiento es guiado por el hombre, ¿no? Agua potable, agua que va por tuberías. Pueden estar en piscinas, jacuzzis, en muchísimos lados. Y podemos ver todas donde pueden estar cada una de ellas. En aerosoles pueden presentarse. Y en suelo, en tierra, de las macetas, de las plantas, en todos lados. Pueden estar literalmente en todos lados. Entonces, ¿qué me interesa que sepan? Bueno, que estas micobacterias no tuberculosas pueden generar una amplia gama de enfermedades.
Entre ellas enfermedad pulmonar crónica, parecida a la que puede generar Mycobacterium tuberculosis, linfoadenopatías, infecciones de piel y tejidos blandos y enfermedad diseminada. En la pulmonar crónica vamos a tener una infección que es muy parecida a la de Mycobacterium tuberculosis, pero que suele verse enmascarada porque generalmente ataca a personas que ya tienen una condición de base, como personas que por ejemplo tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, personas que tienen bronquiectasias. Entonces se enmascara. O también puede ocurrir en personas que no tienen una condición de base. Entonces son unas personas que van a tener una tos crónica que puede ser seca o productiva, van a tener fiebre, van a tener, digamos, malestar general, pérdida de peso que no es tan pronunciado como en la tuberculosis, ¿ok? Van a también poder tener fatiga. Es algo muy parecido a lo que podemos observar en Mycobacterium tuberculosis. Pero ¿cuáles son unas pequeñas diferencias? La fiebre pues no suele ser tan alta y no suele aparecer todos los días. La pérdida de peso no es tan pronunciada, ¿ok? Y como les dije, puede estar siendo enmascarada o suele acompañar a condiciones, digamos, respiratorias previas. Se pueden formar cavernas, al igual que en la infección por en la enfermedad por Mycobacterium tuberculosis, ¿ok? Las que están más involucradas en esto son las micobacterias del complejo avium, del complejo Mycobacterium avium, ¿ok? Son las que están más relacionadas. Luego tenemos la linfadenitis, que en este caso suele afectar, ¿ok?, a niños pequeños. ¿Ok? Suele afectar a niños pequeños. Podemos tener, por ejemplo, una linfadenitis a nivel mandibular o una a nivel cervical. ¿Ok? Podemos tener simplemente un aumento de volumen indoloro, en cuyo caso pues, puede pasar por pues, una adenomegalia pues, post-infección, pero puede ser por una micobacteria, entonces tienen que recordarlo. O sea, si tenemos ese aumento de volumen que no se va o que luego empieza a transformarse de esa adenomegalia indolora, empieza a tener una consistencia, digamos, como fluctuante, puede haber salida de pus a través de ese crecimiento digamos, del ganglio linfático. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, que puede ser por una micobacteria no tuberculosa. Y también podemos tener infecciones cutáneas o de tejidos blandos. Hay una úlcera llamada úlcera de Buruli, que es una úlcera que, digamos, puede llegar a ser indolora, el granuloma llamado granuloma de acuario, porque es causado por Mycobacterium marinum, y también infecciones localizadas, ¿okay? Por ejemplo, que ocurren a nivel del sitio de venopunción, causadas por Mycobacterium abscessus y fortuitum, y también por Chelonae. Aquí, esto sí me interesa que lo fijen, es más o menos cuáles micobacterias están asociadas con qué tipo de enfermedad. Entonces, por ejemplo, la infección pulmonar está principalmente asociada, como ya les dije, a las micobacterias del complejo Mycobacterium avium. Pero también puedo tener Kansasi, puedo tener Abscessus, puedo tener Chenopi, puedo tener Simie. En las linfadenitis cervicofacial puedo tener Scrofulaceum, puedo tener Avium, puedo tener Malmoense. Hay unas que ni siquiera estaban en la lista anterior. En infecciones de piel y partes blandas podemos tener ulcerans, marinum, abscessums. En las infecciones de hueso y de articulaciones, también Mycobacterium avium, Kansasi. Y en la enfermedad diseminada, que no les acabo de mencionar, disculpen, ya lo voy a mencionar, puede estar Avium intracelularis, Haemophilus. Entonces, también me faltó la enfermedad diseminada. En este caso, es una enfermedad en donde, como su nombre indica, estas micobacterias van a diseminarse a lo largo del cuerpo, a través del torrente sanguíneo, a través del torrente de la circulación linfática, da igual. Y esto generalmente ocurre en pacientes inmunosuprimidos, que tengan VIH, VIH-Sida.
es una enfermedad, en este caso, bastante grave que puede comprometer fácilmente la vida del paciente. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico? Pues mira, básicamente como lo hacíamos con Mycobacterium tuberculosis. Es decir, lo que tenemos que buscar es la observación del bacilo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tomando una muestra. Esta muestra la vamos a tomar dependiendo de dónde tengamos la enfermedad. Si tenemos una enfermedad pulmonar, pues va a ser un cultivo de esputo, o la muestra puede ser de esputo, puede ser de lavado bronquial, puede ser de líquido pleural. Si estamos hablando pues de una afectación de piel y partes blandas, se puede tomar una biopsia directamente de allí, o si es de una linfadenitis, dependiendo de dónde se encuentre la lesión. Vamos a tomar ahí la muestra, la vamos a teñir con digamos, con tinciones, valga la redundancia, como el Sil-Nielsen, como el Kim Jong-un, y lo vamos a examinar a microscopía de luz. Esto tiene muy poca sensibilidad. Lo mejor es utilizar, por ejemplo, la uramina rodamina, que son tinciones que van a utilizar un fluorocromo para poder realizar microscopía de fluorescencia. En el cultivo, si el líquido, por ejemplo, es un líquido que se supone que es estéril, como sangre, como líquido cefalorraquídeo, bueno, perfecto, lo puedo colocar directamente en el medio de cultivo. Pero si es un líquido no estéril, se tienen que realizar procesos para descontaminar esa muestra de otras bacterias u hongos que puedan estar allí. Y podemos utilizar pues los medios de cultivo que ya hemos visto para tuberculosis, es decir, los medios de Middlebrook y el de Lowenstein-Jensen. Se prefiere el de Middlebrook actualmente. Y luego de eso pues vamos a simplemente pues realizar pruebas especiales. Hay muchísimas pruebas bioquímicas que son tantas que aquí no vale la pena. Pero por ejemplo van a salir negativas algunas pruebas que son positivas en Mycobacterium tuberculosis. Y luego tenemos pruebas especiales, que estos son en este caso pruebas de ampliación de ácidos nucleicos, de PCR, se utilizan secuenciación de ADN, se utilizan sondas específicas lineales, y esto pues nos permite no solamente identificar la especie, sino al secuenciar pues podemos ver si hay genes que están relacionados con resistencia a determinados antibióticos, y esto es súper útil. ¿Cómo podemos prevenirlo? Es complicado porque ellas están en todos lados. Entonces, algo muy importante es evitar, por ejemplo, que estas puedan ingresar al cuerpo. Por ejemplo, evitar lavar los sitios de venopunción, catéteres intravenosos o heridas quirúrgicas con agua de grifo. Siempre tiene que ser pues solución estéril. No puede prevenir, no puedes lavarte con agua de grifo cuando estamos haciendo un procedimiento que debe ser estéril. Por allí pueden estar micobacterias, ya lo vimos, por el agua potable o el agua de grifo. También evitar limpiar endoscopios, que no pensaríamos nunca que podía ocurrir que me contamine con una micobacteria a través de una endoscopia. Pues mira, es algo que no solemos pensar, pero puede ocurrir. Por eso tiene que tener una limpieza profusa y no se puede hacer con agua de grifo. También algunas micobacterias se han descrito que pueden proliferar a nivel de las cabezas de las duchas, por los cuales hay que reemplazarlas con intervalos regulares. Cuando vamos a utilizar un humidificador, no utilizar agua del grifo, tiene que ser agua estéril, ¿ok? Y limpiar zonas también de donde hay agua, donde se va a almacenar agua, como piscinas, como jacuzzis, etc. Esas son algunas medidas que se pueden utilizar. Bueno, espero que les haya gustado mucho la clase. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo en la caja de comentarios.